si es preciso, los modernos medios puestos a su alcance. La supervivencia de las masas entre el brazo armado del Estado y su ruina económica. El autor también comenta que aquellos que tengan trabajo serán explotados al límite, y eso lo dice de la siguiente manera: en un entorno como el descrito se exprimirá hasta el límite los recursos que se utilicen, incluso el factor trabajo, por lo que la sensación de explotación reaparecerá. Para entonces, los pusilánimes sindicatos mayoritarios estarán desarmados de coraje, y sólo con palabras de terciopelo buscarán apaciguar a las exhaustas masas de los trabajadores explotados. El capital aprovecha la crisis para aumentar la presión laboral, la productividad, ampliar las jornadas laborales, reducir las mejoras sociales del trabajo y recortar las retribuciones salariales. Una vuelta al pasado que llenó de sangre obrera muchas calles y muchos penales. Tanta lucha para nada. Es como si estuviese preconcebido, como que la inevitable mano invisible colocase a los trabajadores nuevamente en la esclavitud. Deudas, créditos, gastos diarios, hipotecas, unido ante lo antes mencionado, harán del trabajador un esclavo con mayúscula. Pero sigamos. Continúa el autor diciendo lo siguiente: es previsible que entre los años 2012 y 2015 se imponga un modelo de economía regulada en todos los países. La regulación de la economía supondrá de facto la implantación de una economía de subsistencia, en la que los intercambios se reducirán a un nivel muy primario, y se recurrirá en muchas ocasiones nuevamente al trueque. Regulación económica y vuelta a la economía de trueque. Una involución económica que obligará a la sociedad a desprenderse del factor dinero en algunos momentos y cambiar bienes equivalentes. Un panorama económico-social a lo Mad Max. Pero uno de los párrafos que más me ha dado que pensar es el siguiente: en este entorno, una de las figuras que experimentarán una transformación más profunda será la del Estado. En efecto, durante los años de crisis, la importancia de las corporaciones aumentará aceleradamente, consolidando un proceso que ya empezó en los años 80. Este protagonismo creciente de las corporaciones se producirá a costa del papel del Estado. Aquellas irán desempeñando roles que hoy estos llevan a cabo. De hecho, el declive del papel del Estado será uno de los signos más significativos de que el sistema político aún vigente está muriendo, al haber evolucionado el Estado hacia una posición cada vez más prescindible. Las corporaciones irán ganando poder en la vida económica y social, y la población lo asumirá y aceptará debido a su mayor operatividad en la gestión de los recursos. Todo esto me recuerda uno de los siniestros protocolos de los llamados protocolos de los sabios de Sion, cuando afirmaban lo siguiente. En el protocolo 3.14 decía que cuando el populacho ve que en nombre de la libertad se le hacen tantas concesiones y se tiene con él tantas complacencias, se imagina que es dueño y señor, y se echa sobre el poder, pero naturalmente tropieza como un ciego con una multitud de obstáculos. Entonces se echa a buscar a quien lo conduzca a través de esos obstáculos, y no encontrándolo, acoge la idea de volver a lo pasado y de poner todos sus poderes a nuestros pies. Añade diciendo: acordaos si no de la Revolución Francesa, a la que nosotros hemos dado el calificativo de grande. Los secretos de su preparación no son demasiado conocidos, porque esa revolución, tal como fue, es obra de nuestras manos. Y en el punto 15 dice lo siguiente: desde entonces vamos llevando al pueblo de un desengaño a otro, para que al fin abdique en nosotros su poder, en provecho del rey déspota de la sangre de Sion, que estamos preparando para el mundo. Esto fue escrito hace más de 100 años,
la idea de que los gobiernos abdiquen a las fuerzas económicas privadas se viene trabajando desde tiempos inmemoriales. También en otra parte del punto 11 dice lo siguiente: este odio se magnificará aún más por los efectos de la crisis económica, que detendrán las negociaciones en los intercambios y paralizarán la industria. Quedaremos con todos los medios subterráneos y secretos abiertos hacia nosotros, con la ayuda del oro totalmente en nuestras manos, una crisis económica universal en la cual lanzaremos simultáneamente a las chusmas obreras a las calles en todos los países de Europa. En el Estado, ninguno que esté dispuesto a hacer cualquier movimiento sino bajo la dirección de los agentes que nosotros pongamos para que los dirijan como jefes. Aquí la idea de que el objetivo es la privatización del Estado y gobierno de las masas recaiga sobre las corporaciones privadas es muy tenebrosa. Con todo esto, nos damos cuenta de que en estos próximos años se van a llevar a la victoria los ancestrales sueños del sionismo mundial, la esclavitud de los Goyim, que quiere decir aquellos que no son judíos. Pero continúo con los protocolos, que dicen muchas más cosas y muestran numerosos paralelos con los antecedentes y de cómo los estados han caído en las oscuras manos de la hermandad, con los llamados préstamos, que son realmente endeudamientos y esclavizaciones del Estado. Y dice lo siguiente: sobre el endeudamiento del Estado: todo empréstito demuestra la debilidad del Estado y la incomprensión de sus derechos. Los empréstitos, como la espada de Damocles, están amenazando sobre la cabeza de los gobiernos, que en vez de tomar los que son únicamente necesarios entre sus propios súbditos, mediante un impuesto provisional, acuden como mendigos con la mano extendida a implorar limosna a nuestros banqueros. Los empréstitos exteriores son las sanguijuelas que nunca pueden y ha de despegarse del cuerpo del Estado, y que están chupando, si no caen por sí solas, o si el Estado no las arroja radicalmente, pero el Estado, o los estados Goyim, lejos de arrancárselas, siguen aplicándoselas, aunque tengan que perecer a consecuencias de estas sangrías voluntarias. Hay una parte en este lejano documento que me parece la más siniestra, si cabe, y extraña dentro del contexto antes mencionado, y hace referencia a lo que ellos denominan el retorno de la serpiente de Sion. Y dice lo siguiente: el retorno de la cabeza de la serpiente a Sion sólo puede lograrse después de que todo poder de los soberanos de Europa haya decrecido. Es decir, cuando por medio de las crisis económicas y de la destrucción del pueblo, efectuadas en todas partes, allí se habrá traído la desmoralización espiritual y la corrupción moral. En definitiva, el retorno de la serpiente de Sion está cercana, muy cercana. Paralelamente, Stulin, en los secretos del Club Bilderberg, añade que ocurrirá con la siguiente consecución de los objetivos y la poscrisis, diciendo algo así como: el objetivo final de esta pesadilla es un futuro que transformará la Tierra en un planeta prisión, mediante un mercado globalizado, controlado por un gobierno mundial único, vigilado por un ejército mundial único, regulado económicamente por un banco mundial y habitado por una población controlada con microchips, y cuyas necesidades vitales se habrán reducido al materialismo y a la supervivencia. Trabajar, comprar, procrear, dormir, todo conectado a un ordenador global que supervisará cada uno de nuestros movimientos. Las siniestras camarillas y los cabilderos del Bilderberg, las esferas clandestinas de influencia y manipulación consciente e inteligente de los hábitos organizados, es la más reciente expresión de una campaña de manipulación